Buenas noches, mi nombre es Ivonne Maritza Saavedra, pertenezco al grupo de probabilidad 495. La letra que me tocó a mí sustentar es la letra número A, ¿sí? Para nosotros calcular la probabilidad del ejercicio número A, eh, vamos a hacer una distribución de la siguiente manera, ¿sí? Y vamos a aplicar la fórmula de la distribución binominal, ¿ya? Entonces, n es el número de preguntas, x es el número de aciertos, p es la probabilidad de acertar una pregunta al azar y q es la probabilidad de no acertar una pregunta al azar. La fórmula que vamos a desarrollar es probabilidad de x con respecto a r, cerramos paréntesis, igual a n congruente de r por p elevado a la r por q elevado a la n menos r, ¿sí? El ejercicio dice, la probabilidad de responder bien una pregunta de un examen cuando no se ha estudiado es el 30%. Si un examen tiene 10 preguntas, entonces, la primera pregunta la primera probabilidad que nos están diciendo es ¿cuál es la probabilidad de aprobar un examen sin estudiar? Recordemos que un examen se aprueba con 6 o más respuestas. Entonces, n igual a 10, ¿por qué? Porque son 10 preguntas. R o X es igual a 6 porque con 6 o más respuestas se aprueba el examen. Y P es el 30%, pero se pasó a decimal, quiere decir es 0.3, que es la probabilidad de acertar una pregunta al azar. Q es la probabilidad de no acertar una pregunta al azar, quiere decir que para el 100% tenemos el 30%, nos faltaría el 70%, ¿sí? Quiere decir que Q igual a 0,7. En este caso, como vamos a desarrollar la fórmula que ya indiqué anteriormente, ¿sí? Pasamos a hacer el desarrollo de esta forma. P, probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de X por ser mayor o igual a 6? ¿Sí? Paréntesis, igual 1 menos probabilidad de X a ser menor igual que 5. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a empezar a desarrollarla y decimos que X es mayor o igual que 6. Vamos a hacer todos que 6, que 5, que 4, que 3, que 2, que 1 y que 0, que son la cantidad de las respuestas que vamos para poder aprobar el examen. De esta forma empezamos a desarrollar la fórmula. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6 menos, igual a 1 menos? Y empezamos desarrollando la fórmula. Entonces, n congruente de r quiere decir que n equivale a 10 y es congruente de 5 por 0.3, que es p, que quiere decir que es la probabilidad de acertar una pregunta al azar, elevado a la 5, que es la pregunta número 5, ¿sí? Por 0,7, que es Q, que quiere decir que es la probabilidad de no acertar una pregunta al azar. Elevado a la 10 menos 5. A todas las probabilidades vamos a desarrollarlas de esta forma. 10 congruente de 4 por 0.3 a la 4, ¿sí? Por 0,7, 10 elevado a la 10, perdón, menos 4. Y así vamos a desarrollar todas las probabilidades con cada número de preguntas, que son las que debemos aprobar el examen, ¿ya? En este caso decimos que, ¿cuál es la probabilidad de X? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 6? Paréntesis, igual a 1 menos, y estos son los resultados de cada formulita que desarrollamos, ¿ya? Entonces, ahora nos dice que la suma de
todas las probabilidades nos da 0.0476 en decimal. Nuevamente decimos, lo pasamos a porcentaje y quiere decir que 4.76% es la probabilidad de aprobar el examen sin haber estudiado. ¿Ya? En el segundo ejercicio es muy parecido, pero al contrario, ¿sí? Dice, si suponemos que la probabilidad de responder correctamente una pregunta cuando se prepara para el examen es 0,7, es decir, el 70%, hallar la probabilidad de que un estudiante que se preparó para el examen lo repruebe. Recuerde que un examen se aprueba con 6 o más respuestas buenas. En este caso, se necesitan 5 para reprobarlo. X es igual a reprobar el examen. Y volvemos y utilizamos la misma fórmula, ¿sí? P, probabilidad de X con respecto a R, cerramos paréntesis, igual a N congruente de R por P elevado a la R por Q elevado a la N menos R, ¿ya? Entonces, cada letrica, nuevamente volvimos y hicimos nuevamente pues las probabilidades por las preguntas, ¿sí? Por las respuestas 0, 1, 2, ¿sí? La cantidad que tenemos de las respuestas para poder reprobar el examen. Ahora, decimos que la probabilidad de X menor es igual a 5, igual a P igual a 5 más P, en paréntesis, X igual a 4 y así sucesivamente. Y volvemos a empezar a resolver la fórmula, que es N congruente de R. Entonces, si N equivale a 10, el congruente sería 5, ¿sí? Por 0.7 elevado a la 5, 0,3 elevado a la 10 menos 5. Resolvemos nuevamente la misma fórmula y aquí también tenemos el resultado de cada corchete, ¿sí? O de cada probabilidad, perdón, de cada paréntesis tenemos la respuesta. Probabilidad de X menor igual a 5, paréntesis igual a 0.1029, que es la respuesta de esta probabilidad de la pregunta 5, y así sucesivamente. Quiere decir que la probabilidad de que X sea menor o igual que 5, cerramos paréntesis, igual a 0.1573 en decimal, lo vamos a pasar a porcentaje. Quiere decir que 15.73% de que el estudiante repruebe el examen. Esa sería la respuesta. En conclusión, pues en casos concretos la estadística pues está de nuestro lado. Por lo general cuando no tenemos mucho que perder, pero poco que ganar, así que mejor. Que tengan muy buena noche y espero que me hayan entendido, porque es un poco complicado pues hacer la sustentación con tan poco tiempo. Muchas gracias.